Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos en esta noche. En esta noche vamos a seguir con el libro de los estudios del libro de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos dando comienzo a este tremendo libro. Y hablamos la semana pasada de la revelación que tuvo Juan, que Dios le dio a Juan mientras él estuvo preso en la isla de Patmos. En aquel lugar estuvo desterrado hasta su último día de vida. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús se le presentó a Juan en aquel lugar. Juan estaba allí no por bochinche, no porque mató a alguien, no porque robó, sino que dice la palabra que estaba allí por el testimonio de la palabra de Dios, por guardar la palabra de Dios. Por esa razón estaba Juan en aquel lugar. Y en este día vamos a continuar con los estudios de la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra Apocalipsis significa revelación, quitar el velo? Y en esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 2 y el capítulo 3. No nos vamos a meter muy profundo en ellos, porque nos tomaría demasiado de mucho tiempo. Son dos capítulos que queremos cubrir. ¿Por qué? Porque son dos capítulos importantes, pero no nos vamos a meter demasiado profundo debido a que el tiempo es muy corto. Y como son dos capítulos, queremos darle paso a otros estudios más adelante, que son a los estudios que queremos en sí llegar. Desde el capítulo 4 en adelante, ahí donde vamos a profundizar más en estos estudios. Vamos a estar hablando acerca de las 7 iglesias que están en Apocalipsis, que existieron para ese tiempo. No fueron iglesias imaginarias de Juan, sino que fueron iglesias que existieron para ese tiempo, a las que Juan le dirige estas cartas, no porque salieron de él, sino porque fueron revelación de parte del Señor. Y le voy a invitar a que mantenga su Biblia abierta en el capítulo 2 y en el capítulo 3. No vamos a leerlo antifonalmente, sino que vamos a estar leyendo sección por sección, iglesia por iglesia, para así avanzar un poco más. Y cada una de estas iglesias, hermanos, que habla de una revelación o una relación diferente con su Señor y con su Salvador. Ellos tenían diferentes motivos, diferentes apreciaciones, diferentes puntos de vista, diferentes creencias. Pero estas 7 iglesias son una tipología de la iglesia de Jesucristo en estos últimos días, los días que estamos viviendo. Esas 7 iglesias son una tipología, un símbolo de la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Y cada una de estas iglesias tiene algo que aportarnos, tiene algo que enseñarnos. Nosotros tenemos algo que aprender de estas 7 iglesias. En estas 7 iglesias vamos a ver sus victorias, vamos a ver sus derrotas que reflejan la condición de la iglesia en el día de hoy. Y vamos a dar un viaje por el pasado y vamos a descubrir qué fue exactamente lo que sucedió con estas iglesias, que no son imaginarias como dije antes, sino que son iglesias que existieron en la época de Juan, la época en la cual Juan está narrando en estos dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Así que vamos a seguir con su Biblia. Vaya preparándose para que vaya tomando nota, para que estas notas le sirvan más adelante en su estudio privado, en su estudio en su casa. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor anótela en un papel y hágamela saber. No vamos a estar contestando preguntas ahora, sino que escríbalas en un papel y me las hace saber. Entonces para la próxima vez que nos reunamos, y vamos a hacer esto cada vez que estemos estudiando el libro de Apocalipsis, cada vez que nos reunamos en la próxima, entonces antes de comenzar con el estudio, vamos a discutir las preguntas que se nos han hecho llegar en clase, para que así salgamos todos beneficiados. Quiero hacerlo de esta manera porque no quiero que se envuelva un bullicio, un comentario aquí, otro comentario allá. Entonces nos envolvemos demasiado en los comentarios y se pierde la enseñanza y nos salimos de sitio. Así que de igual manera también yo les estoy invitando, amigos y hermanos, que todo esto que yo estoy trayéndoles, que lo escudriñen. Cuando vayan a su casa, escudriñenlo.
Busque, indague, estudie todo lo que se ha dicho aquí, con ayuda de diccionario, con ayuda de diferentes Biblias, de diferentes versiones, pero tenga mucho cuidado con las versiones nuevas. Y si puede conseguir el texto bíblico original, también sería tremenda ventaja para usted. Así que vamos a seguir con este libro precioso, y vamos a estar hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3 de este libro describen las 7 iglesias que se encontraban en la región oeste del Asia Menor, que es lo que hoy se conoce, hermano, como Turquía, como el país de Turquía. Y como dije anteriormente, no vamos a centralizarnos mucho en estos 2 capítulos, sino que vamos a hacer una mirada, pero no muy profunda. No muy profunda, porque si profundizamos demasiado vamos a tener demasiado tiempo, y estas 7 iglesias son un vistazo a lo que está sucediendo en las iglesias de hoy día. Para poder estudiar bien estas 7 iglesias necesitaríamos por lo menos 1:30 en cada una de las iglesias, y ese tiempo no lo tenemos. No lo tenemos. Se cogería demasiado de tiempo para estudiar estas 7 iglesias. Por lo menos 1:30. 7 iglesias, 1:30 cada una, así que imagínese usted. Sería demasiado de mucho tiempo, y no terminaríamos con una iglesia, con una sola de ellas no terminaríamos el día de hoy. Así que vamos a ver a qué conclusiones vamos a llegar en este día. La palabra iglesia se deriva del griego eklesia, que es un derivado de 2 palabras griegas. Ek, o sea, ese, o ex, ex, que significa sacar fuera, sacarlo de lugar, sacarlo de tiempo. Literalmente o figurativamente, directo o remoto, de un lugar terrenal, de donde esté, sacarlo fuera. Usted, por ejemplo, usted está dentro de su casa, sacarlo afuera, a su patio. Es eso lo que significa. Y también del griego kaleo, que significa llamarlo, convidarlo, invitarlo y ponerlo. O sea, que si juntamos estas 2 palabras, eclesia, significa sacarlo o llamarlo fuera de donde está, en voz alta. Jesús dijo en su última oración de intercesión por la iglesia de esta manera. Lo podemos encontrar en Juan 17, 14 al 16. Él dijo: ellos no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. O sea que la iglesia, aunque estemos en el mundo, no somos contados con los del mundo. Hemos sido sacados fuera, hemos sido llamados afuera con un propósito, con el propósito de predicar el evangelio de la palabra de Dios y enseñar su palabra. Hemos sido separados de las actividades del mundo para servir a Dios en santidad y en devoción. Para eso es que Dios sacó a la iglesia. Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, guárdalos, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y aquí nos presenta el panorama de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que encontramos. Y dice: escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras primeras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Damos comienzo con esta primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia deseada, la esposa, la trabajadora, la paciente, la sufrida. Y el apóstol nos está hablando, nos está haciendo un recuento de lo que Dios le dijo a estas iglesias. El apóstol Pablo participó en el establecimiento de esta iglesia en Éfeso y predicó allí por algunos años, por 2 o 3 años. Encontramos información sobre su obra en Éfeso en Hechos 19, versículos 1 al 41, y en Hechos 20, versículos 17 al 38, encontramos los hechos de Pablo en la iglesia de Éfeso. Timoteo también trabajó allí por encargo del apóstol Pablo. Esto lo podemos encontrar en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Por tanto, Timoteo también revela algo sobre los problemas de esta iglesia de Éfeso. Y junto con la carta de Pablo a los Efesios, podemos ver los problemas que surgieron en la iglesia de Éfeso. No vamos a discutirlo porque ese no es el tema en esta noche. El tema son las 7 iglesias. No estamos entrando de lleno, profundo, en lo que sucedió en esa iglesia, sino que estamos por encimita para avanzar. También dice que Aquila y Priscila y Apolos laboraron en esa iglesia. Hechos 18, 24 al 28 podemos encontrar este registro. Pero Dios le da una reprensión a la iglesia de Éfeso. Les has dejado tu primer amor. O sea, descuidó su lugar. Y Dios mismo le invita a que se arrepienta, porque si no va a haber una gran casualidad sobre ella. Una gran calamidad. Un gran peligro sobre ella. ¿Cuál es este peligro? Se le quitará el candelero de su lugar. Más ahorita vamos a estar explicando esto. Pero también Dios le hizo una promesa a esta iglesia. Él le dice: al que venciere comerá del árbol de la vida. Ese árbol de la vida, si nos vamos a Génesis, se registra en el libro de Génesis que este árbol de la vida estaba en el Edén. En donde había muchos árboles, estaba también el árbol de la vida, y estaba el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, que fue del árbol que Adán y Eva comieron, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces Dios tuvo que sacarlos de allí, porque si ellos comían del árbol de la vida, entonces no podría haber redención para la humanidad jamás, porque entonces viviría la gente para siempre, no moriría, y no pudiese haber redención para el hombre. El mensaje de esta iglesia tiene una comparación. No nos vamos a meter en la comparación, solamente le voy a decir cuál es la comparación que tiene. La comparación que tiene es con la parábola del sembrador de la que habló Jesús en los evangelios. Usted en su casa coja y haga su estudio privado y busque la parábola del sembrador, y que está comparada con esta iglesia. El tiempo en que existió esta iglesia fue el tiempo desde Pentecostés hasta el primer siglo. Cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, tienen un periodo. El periodo de esta iglesia es entre el tiempo de Pentecostés hasta el tiempo, el primer siglo de la iglesia. ¿Qué características sobresalían de esta iglesia? Mire, hermano, esta iglesia tenía buenas obras. Tenía arduo trabajo, o sea, no se sentaban cruzados de la mano, trabajaban en la obra del Señor. Esta iglesia era paciente. Esta iglesia tampoco soportaba a los malos. Esta iglesia aprobó a los que se llamaban apóstoles y fueron hallados mentirosos. Qué tremendas características tiene esta iglesia. Fue una iglesia sufrida, una iglesia paciente, una iglesia que trabajó duramente por el amor del nombre del Señor, una iglesia que no había desmayado. Y el mensaje de Dios, hermano, no va dirigido a ningún miembro u oficial de la iglesia,
sino va directamente al pastor, al que está puesto al frente para cuidar de la oveja. La persona que es responsable, escuche bien, la persona que es responsable de alimentar el rebaño y de velar por el bienestar de ese rebaño. Ese es el pastor. Es al pastor a quien Dios llamará para arreglar cuentas de la administración de la iglesia y de la alimentación espiritual que ese pastor, que ese ángel, de esa alimentación espiritual le dio a las ovejas que tenía a su cargo. Jesús en esta carta se presenta como el dueño absoluto de cada una de estas 7 iglesias. Y es quien tiene poder, Él es el que tiene poder para hacer demandas a las iglesias. Vimos las características que sobresalían de esta iglesia. Vimos que hacía buenas obras, trabajaba mucho, que era paciente, sufrida. Todas estas cosas tenían muy buenas características sobresalían de esta iglesia. Pero su queja ante esta iglesia fue que ella dejó de hacer las obras que antes hacía. Recordemos que esta iglesia estaba en medio de una ciudad idólatra, en donde estaba el templo a la diosa de la fertilidad llamada Diana, o Artemisa también se llamaba. Pero esto no era excusa para no hacer la obra de Dios. Mientras iba pasando el tiempo, esta iglesia se iba menguando su amor hacia las cosas de Dios. Y le dice Jesús que se arrepienta, o sea, que vuelva a caminar en integridad y a comenzar a hacer nuevamente las primeras obras que hacía al principio. Predicar el evangelio, ayudar a las viudas y a los pobres, todas estas cosas bellas que se supone que la iglesia del Señor esté haciendo. Bendito Dios. Y dice que esta iglesia odiaba la doctrina de los nicolaítas. Se cree que los nicolaítas eran una secta que quería jerarquizar a la iglesia, que quería unir la iglesia, lo que estamos viendo hoy día, hermano. Una unión de la iglesia con el mundo. La palabra nicolaíta está compuesta de 2 términos. Nico, que significa clero, y laos, que significa laicos. Estos nicolaítas tenían una fuerte vinculación con el César y tenían un gran dominio sobre los laicos, o sea, sobre el pueblo de aquella región. Por esto es que dice Jesús que aborrece esa doctrina, porque esa doctrina es falsa y es idólatra. Pero tenemos que ver claro que después que Dios le dice esto, que después que Jesús le dice esto a la iglesia de Éfeso, le dice que hay una recompensa para esa iglesia. Le dice: comerán del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Ya le dije con anterioridad que ese árbol de la vida es el mismo que estaba en el huerto del Edén al principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, que los puso en el Edén. Ese es el mismo árbol de la vida, que es una tipología o una simbología de Jesús. Una tipología o una simbología, un símbolo de Jesús. Ese árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ese árbol de la vida, cuando la persona lo comía, vivía para siempre. Y Jesús dijo en la última cena: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Nos vamos ahora directamente a la iglesia de Esmirna. Esa palabra Esmirna significa ungüento o perseguida. Vámonos al libro de Apocalipsis, ahí mismo donde usted está, capítulo 2, versículo 8 al 11. Capítulo 2, versículos 8 al 11. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Gloria al Señor. Estas cartas que estaba escribiendo Pablo por revelación de Jesucristo para estas iglesias, hermano, cada vez que se enviaba a una iglesia, la iglesia tenía que enviar su carta a las otras iglesias. Y se repetía este proceso de iglesia en iglesia. La iglesia de Tiatira leía la de Éfeso y la de Éfeso volvía a Esmirna y de Esmirna a Éfeso, y así se iban las 7 iglesias leyendo el mensaje que Dios le estaba dando a estas iglesias. La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Esta iglesia fue perseguida por Nerón hasta el tiempo de Constantino. Dice que esta iglesia era pobre, pero a la vez era rica. Que esta iglesia también había sido probada para recibir la corona. Que esta iglesia, aunque tenía poco poder, estaba en un lugar en donde se conocía que estaba el trono de Satanás o sinagogas de Satanás. Y a estas sinagogas, a esta iglesia, al igual que las otras iglesias, Dios le hace una promesa. Dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De la segunda muerte no vamos a estar hablando en este momento, vamos a estar hablando más adelante cuando entremos en los capítulos finales del estudio de este libro de Apocalipsis. Esta iglesia es comparada con la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Usted allá en su casa, busque la parábola del trigo y la cizaña, y usted ahí puede comparar esta iglesia con esta parábola del trigo y la cizaña. Bendito sea el Señor para siempre. Esta iglesia, al igual que la anterior, tenía buenas obras. La palabra obra viene del griego ergón, que significa labor o esfuerzo hecho. O sea, trabajaban duramente trabajaban por la palabra del Señor, por mantener el nombre del Señor en alto. Y esta iglesia había pasado por muchísimas tribulaciones. La palabra tribulación viene del griego slipsis, que significa presionar, aflicción, angustia, persecución. Una presión como cuando usted pone algo entre medio de dos grandes piedras y comienza a hacer que, vamos a poner por ejemplo el grano de café, lo pone entre esas grandes piedras y comienza a moler el café. Eso es exactamente lo que significa tribulación. A esta iglesia, aunque era pobre porque no tenía dinero, dice que era rica. ¿Por qué? Porque tenía las bendiciones de Dios. No hace falta tener dinero para ser rico. Hay gente que son ricos, pero son pobres porque no tienen a Dios. Y el que tiene a Dios tiene riqueza. El que no tiene a Dios tiene pobreza, aunque tenga todo el dinero del mundo. Esta iglesia también conocía a los blasfemos. Hermano, Dios no está ajeno a nuestro trabajo. Dios sabe todo lo que hacemos para Él. Todo lo que hacemos por el bien del Evangelio, Dios lo mira con agrado, con amor.
Y la iglesia de Esmirna se destacaba en el trabajo que hacía para Dios a tal grado de padecer tribulación, presión, angustia, aflicción. A pesar de que esta iglesia estaba pasando por momentos difíciles, el Señor le consuela al decirle que son ricos, aunque no monetariamente, pero eran ricos espiritualmente. Tenían a Cristo de su lado y, como decía David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted tiene a Cristo en su corazón, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un lugar donde vivir, tiene riqueza. Tal vez el templo de esa iglesia no era el más hermoso. Quizás carecían de algún mobiliario. Quizás no tenían un altar, quizás no tenían asiento donde sentarse. Pero tenían la presencia y el respaldo de Cristo de su lado. Y eso, amados, es más importante que la más grande de todas las riquezas. Jesús le dijo que su sufrimiento aún no terminaba. Y fíjese bien esto, hermano. Que algunos serían presos y que la iglesia padecería tribulación por 10 días. A esto póngale mucha atención. Estos 10 días son 10 términos en los cuales 10 emperadores perseguirían la iglesia. Tome nota, hermano, porque esto es bien importante. Y estos 10 emperadores son estos. Nerón, en el año 54 hasta el año 68 después de Cristo. 2. Domiciano, desde el año 81 al año 96 después de Cristo. 3. Trajano, desde el año 98 al año 117 después de Cristo. 4. Marco Aurelio, desde el año 161 al año 180 después de Cristo. 5. Severo, desde el año 193 al año 211 después de Cristo. Número 6. Máximo, desde el año 235 al año 238 después de Cristo. Número 7. Decio, en el año 249 al año 252 después de Cristo. Número 8. Valeriano, en el año 253 al año 260 después de Cristo. Número 9. Aureliano, desde el año 270 al 275 después de Cristo. Y número 10. Diocleciano, desde el año 284 al año 305 después de Cristo. Persecución, persecución, persecución tras persecución. Y hoy día no estamos ajenos a las persecuciones, porque vemos en los lugares del oriente donde se persiguen a los cristianos, se matan, los matan, los abalacean por el evangelio. Y aquí en Estados Unidos, aunque la iglesia piensa que no está siendo perseguida, la iglesia sí está siendo perseguida. Silenciosamente, pero en la iglesia de los Estados Unidos está siendo perseguida. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. ¿Cómo está siendo perseguida? Vemos que han sacado la oración de las iglesias, no se puede de las escuelas, no se puede llevar una Biblia a la escuela, no se puede hablar de Cristo en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que usted va, está prohibido hablar del Señor. Lo último que vimos, amado, fue la legalización total en todo el territorio de Estados Unidos, Puerto Rico, Hawái, la legalización de los matrimonios gay. Una plaga que está contaminando a todo el mundo. ¿Y la iglesia qué hace? Bien, gracias, ¿y tú? No está haciendo nada. La mayoría de las iglesias. Y dicen, que es fácil vivir porque no estamos siendo perseguidos. Tú no estás siendo perseguido, pero la iglesia del Señor sí está siendo perseguida, silenciosamente, pero está siendo perseguida. Te guste o no, está siendo perseguida. Te hayan engañado o no te hayan engañado, está siendo perseguida la iglesia del Señor.
Bendito sea el Señor. Es hora de que la iglesia abra los ojos y comience a darse de cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas una tras otra, diariamente. Y más en estos últimos tiempos, desde el año 2001 para acá, que se están cumpliendo al pie de la letra. Y la gente, la iglesia durmiendo, esperando solamente recibir el mensaje que le suba el ego, que le hablen bien, que los acaricien. Pero un mensaje apocalíptico, un mensaje de los últimos tiempos, ya no se predica. Ya no se está predicando esos mensajes del último tiempo. Pero yo me he dado a la tarea de hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que hablan. Y los que hablan estamos siendo censurados. Siendo censurados, muchas veces hasta en nuestras propias iglesias nos censuran. Aquí no puedes venir a hablar de esto porque la gente se enoja y se va. Que se vayan. Que si son personas las que reciben el mensaje, los que reciben la enseñanza, si son personas de Dios verdaderamente que aman a Dios, no se van a ir. No se van a ir porque les gusta. A mí me gusta el mensaje duro, el mensaje fuerte. Que me hable a mí, que me redarguya, que me arrasque la llaga. No que me vengan a estar pasando paños. Sigue, estás bien. Estás bien. La gente pecando, haciendo las cosas, estás bien. Mira que Dios te llamó. Mira, ay, Dios mío, vamos a dejarlo aquí porque si no se daña esto. Entonces el mensaje de las 7 iglesias se va por un lado y yo me voy por otro porque, perdón hermano, pero son cosas. Iglesia, por favor, abre los ojos. No dejes que te den gato por liebre. Si estás en una iglesia donde todo el tiempo es que Dios es amor, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es cierto. Pero hermano, el mensaje de la palabra de Dios es el mensaje completo. Es el mensaje completo de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. El mensaje completito. Está ahí la palabra del Señor. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, estaba pasando por pruebas bastante difíciles. Todo esto que yo le dije acerca de estos 10 emperadores, usted puede corroborarlo si usted quiere. Si no me cree, corrobóralo. Toda esta información usted puede buscarla. La corona que se usaba para este tiempo, para el tiempo de la iglesia antigua, era una corona que solamente duraba algunos días, porque era una especie de guirnalda fabricada de plantas y de hojas de olivo entretejidas. Pero era una corona que no duraba mucho, se podría a los 2 o 3 días y el que ganaba pues se quedaba, el que había ganado la carrera o lo que hubiera sido, pues se quedaba como si no tuviera nada que enseñar. Por ejemplo, le podía decir a alguien, yo gané las Olimpiadas de tal año. Ah, sí, ¿dónde está? No, pues se me pudrió. ¿Se imagínate? Ay, señora, se pudrió el premio. No tengo cómo probarte lo que gané. Pero hermano, la corona que Cristo ofrece es una corona incorruptible, no se daña, no perece. Esa misma corona es Cristo. Cristo es nuestra corona. Así como Pablo le decía a los filipenses y a los tesalonicenses que ellos eran su corona de la cual él se gloriaba. Puede encontrar esto en Santiago 4 y 1 Tesalonicenses 2. Santiago dice que esa corona de vida está reservada para todo aquel que resiste, que aguanta como hombre, que aguanta como siervo de Dios, que resiste la tentación. Para ellos es que está reservada. Para nosotros, los que hacemos la voluntad de Dios, los que queremos llegar al cielo, pase lo que pase, con prueba, sin prueba, con carro, sin carro, con trabajo, sin trabajo, con casa, con mujer, sin mujer, de cualquier forma que queramos llegar al reino. Y hermano, así como hay 2 vidas, hay también 2 muertes. Está la vida natural pasajera que vivimos en nuestro cuerpo y la vida espiritual eterna que solo se obtienen los que han aceptado a Jesús
como Salvador personal. Que esa vida eterna no es para todo el mundo. Y está la muerte natural, cuando una persona por alguna razón deja de respirar, se muere de alguna enfermedad. Y está la muerte eterna, que es cuando alguien es condenado por toda la eternidad. Esa muerte se conoce como la muerte segunda. Esa es la segunda muerte. De esa muerte eterna no hay esperanza de salvación jamás. Una vez que te vas de ese lado, no hay vela, no hay María, no hay rezo, no hay papa, no hay cántico, no hay ofrenda que te saquen de ese lugar. Es una condenación eterna, para siempre. Para siempre. Quien escoge dónde pasar la eternidad, eso es usted. Usted escoge dónde quiere pasar la eternidad. La eternidad en el infierno o la eternidad con Cristo, eso lo escoge usted. Dios no va a escoger por usted. Jesús no va a escoger por usted. Yo no puedo escoger por usted. Su mamá, su papá, su hijo, nadie puede escoger por usted. Eso tiene que hacerlo usted mientras está en vida. Mientras está en vida, porque una vez que se cierran los ojos, no hay vela, ni papa, ni oración, ni dinero que te saque del infierno si te vas para el infierno. Nadie. Y es usted quien tiene que tomar esa decisión. Y Dios respeta la decisión que usted haya tomado. Si usted quiere pasar la eternidad con Cristo, Dios respeta esa decisión. Pero si usted se quiere perder, pues problema suyo. Seguimos con la iglesia de Pérgamo. Y nos vamos a los versículos 12 al 17 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue fiel mártir, cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí y a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que recibe la piedrecita. Tremendo, ¿verdad? Este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, hermano, aquí es donde surgió el casamiento, el matrimonio de la iglesia con el Estado en el año 313, cuando el emperador Constantino era quien estaba en poder. Y aquí en ese lugar se vio el trono de Satanás y la fidelidad que le tenían al trono de Satanás. Y Dios le hace una advertencia, que no puede ser piedra de tropiezo, y que no pueden tener falsa doctrina, y que tienen que arrepentirse, porque si no, Él va a venir pronto.
Él va a venir pronto. Bendito Dios. Pero también, al igual que las otras, Iglesia, Dios le hace una promesa. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. También le voy a dar una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Esta iglesia ha sido comparada o es comparada con la parábola de la semilla de mostaza. El tiempo de esta iglesia es entre el año 312 y el año 700 después de Cristo. Mire, esta iglesia tenía buenas obras. Hacía buen trabajo, se esforzaba, tenía buenos hechos. Esta iglesia también dice que retenía el nombre de Jesús. ¿Qué es retener? Del griego krateo, significa agarrar con fuerza, guardar, abrazarse de algo. Y esta iglesia tampoco había negado su fe. Esto en el griego se dice ou arnomai mouhopistis. O sea, que significa no has rechazado, no has ignorado, no has renunciado mi confianza. Me has creído a mí. Tienes convicción de quién soy yo. Me has sido fiel. Eso es lo que significa no has negado la fe. Ou arnomai mouhopistis. Como me gusta el griego, hermano. Me gusta el griego porque ese fue el lenguaje original que usó el Espíritu Santo para inspirar la palabra. Si a usted no le gusta el griego, pues su problema. Cuando yo leo el griego y estudio el griego, hermano, cambia el sentido de la idea que yo me había hecho anteriormente. Y comienzo a descubrir cosas nuevas, cosas bonitas, cosas hermosas. Vemos que cada una de las iglesias, Jesús se presenta con títulos. En otras palabras, Jesús les quiere decir que pongan atención, porque no eran cartas que Juan estaba escribiendo porque quería escribirlo, sino que el autor de esas cartas, de ese mensaje, era Jesús mismo. Él le dice que él sabe perfectamente dónde esa iglesia estaba situada, el lugar en donde se encontraba esa iglesia. Donde está el trono de Satanás, el sillón de Satanás. Es un lugar terrible. Es un lugar en donde se ven los más horribles pecados en ese lugar. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Esto no significa que ahí sea literalmente el lugar donde se encuentra el infierno, sino que es el lugar donde Satanás está controlando esa ciudad, ese lugar. Esa ciudad era el centro del satanismo y la idolatría que se habían sido implantadas por los nicolaitas. Esta religión nicolaita es lo que hoy se conoce como el ecumenismo religioso, hermano. Lo que estamos viendo hoy día. Donde se unen una variedad de religiones a favor de la religión. El ecumenismo está liderado completamente por la Iglesia Católica. A todos los que se unen a esta, está requerido tirar a la basura todo lo que hay que cause conflicto con otras religiones. Es exactamente lo que está sucediendo hoy día a los nicolaitas. Pero que la Iglesia Católica o la Iglesia Nicolaita en aquel momento no sacrificaba ninguna de su doctrina ni ninguno de sus ritos. Lo que estamos viendo hoy con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le dice que tiene que dejar esto, que tiene que dejarle aquello. Pero la Iglesia Católica en sí no deja nada. No deja ninguno de sus ritos, no abandona ninguno de sus ritos. Vemos que la iglesia de Pérgamo, esta iglesia trabajaba para la obra de Dios
retenía o guardaba la doctrina del nombre de Jesús. Muchas iglesias hoy día han negado el nombre de Jesús y le es más importante el nombre de su fundador o el nombre de su pastor, y se convierten, amados hermanos, en idólatras. Esta iglesia estaba en una posición bien difícil donde tenía que batallar cada día con diferentes creencias. En ese lugar mataron a Antipas. No debe confundirse con Herodes Antipas, este Antipas. Se le llamó el testigo fiel. La palabra testigo fiel significa el mártir fiel. Así se les llamaba a todos aquellos fieles que habían muerto y que siguen muriendo hoy día por su fe en Cristo y el testimonio de su sangre, que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, en cuanto a la doctrina de Balaam, todos conocemos el relato bíblico de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, pero que este hombre era gentil, no era judío. Y como Dios no le permitió o no le dio permiso para maldecir al pueblo de Israel, él se las arregló de alguna forma y maquinó un plan. Y ya que no podía maldecir al pueblo, entonces buscó la forma y conspiró con Balac, rey de Moab, para que el pueblo se alejara de Dios, haciendo que el pueblo cayera en pecado, cayera en fornicación, cayera en idolatría. Esta historia de Balaam la podemos encontrar en el Números capítulos 22 al 31. Jesús, al igual que estas otras iglesias, las iglesias que hemos mencionado anteriormente, llama a esta iglesia al arrepentimiento. Y le dice que peleará con ellos con la espada que sale de su boca, que es la palabra de él misma, para destruirle. El maná escondido es Cristo mismo, quien es el pan de vida. Ese mismo maná que descendía en los tiempos de cuando el pueblo estaba en el desierto, descendía del cielo en esos días, en los días de Moisés. Y hay mucha gente, hermano, hoy día que están especulando mucho. Y han especulado mucho sobre muchas cosas. Pero sobre una de las cosas que han especulado mucho también es sobre ese nombre que se le prometió que se le iba a dar. Bendito sea el Señor para siempre. La recompensa que Dios le daría a esta iglesia: comería del maná escondido, o sea, maná cruptó, que significa, ¿qué es eso? Exactamente, la palabra maná significa, ¿qué es eso? Y también la próxima recompensa sería que le daría un nuevo nombre, onoma kainos, o un carácter fresco, un carácter nuevo. Bendito el Cordero de Dios. Nos vamos a la iglesia de Tiatira. Encontramos capítulo 2, versículo 18 al 29. No vamos a leer este pasaje, sino que vamos a entrar directamente a la iglesia. Aquella es la iglesia que estaba cansada de sufrir, cansada de sacrificar. Es una iglesia negligente. Una iglesia que sus sacrificios no la consolaban. Pero Dios reconoce algo de ella, reconoce su servicio y reconoce su amor, reconoce su fe. Y le da una advertencia también como a las demás. Tiene a Jezabel. Jezabel, usted sabe en el tiempo de Elías quién era Jezabel. Jezabel es símbolo de prostitución, es símbolo de engaño, es símbolo de idolatría. Y Dios le da a esta iglesia tiempo para que se arrepienta y conozca al Señor. Y le hace unas promesas y le dice: al que venciere le daré autoridad y la estrella de la mañana. Esta iglesia es comparada con la parábola de la levadura. Esta iglesia nos habla del tiempo entre el año 700 después de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo, que fue el tiempo de Martín Lutero. Ustedes saben quién fue Martín Lutero, ¿verdad? Ese hombre de Dios. Vemos que Tiatira tenía buenas obras,
buen esfuerzo, buenos hechos. Tenía amor, afecto y benevolencia. Tenía fe, confianza, credibilidad, convicción, fidelidad. Hacía buen servicio, diaconía. Ayudaba, daba socorro al que necesitaba. Tenía paciencia, era muy paciente. La palabra paciencia viene del griego hupomone, que significa resistencia, aguante, perseveración, constancia. Y dice de esta iglesia que tenía obras mayores que cuando comenzó. O sea, no iba decayendo sus obras, sino que dice que eran obras mayores, ergon pleón, o sea, más cantidad de obras, una porción más mayor de las obras, más excelencia de las obras. Y los ojos de Jesús, que son como llama de fuego, estaban escudriñando el desempeño total de esta iglesia, así como lo hace hoy día con su iglesia. Esta iglesia tiene muchas buenas cualidades y Jesús le halaga por ello. Tenía todo lo que cualquier iglesia hoy día puede desear y debe tener. Obras mayores que las primeras: amor, fe, servicio, paciencia. Pareciera que no le faltaba absolutamente nada. Pero aunque tenía tremendas cualidades, también permitía el pecado dentro de ella. Ha de notarse que el pastor no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Dice que el espíritu de Jezabel estaba ocasionando estragos dentro de aquella iglesia. Esto no quiere decir que Jezabel estaba viva todavía, sino que está refiriéndose al espíritu que estaba en Jezabel en los tiempos de Elías. Está siendo nuevamente introducido en esa iglesia. Las obras de Jezabel se manifestaban en ese lugar. Todos conocemos la historia de Jezabel en Primera de Reyes capítulo 16 al 21. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Ella era gentil, gobernaba a su marido, asesinó a Nabot para quedarse con su viña, comía con falsos profetas. Ella era una manipuladora, envidiosa, mentirosa, hechicera y adúltera, entre tantas otras bellas cualidades que ella tenía. Qué bellas, ¿verdad? Y ese era el mismo espíritu que se movía en medio de la iglesia del satanismo que estaba a la orden del día en esa iglesia. Había gente practicando cosas sagradas y no sagradas a la misma vez. Practicaban cosas que ellos no estaban en condición de participar. Muchas cosas como estas se ven dentro de la iglesia hoy en día. Se le dan puestos y cargas a personas que no están capacitadas, que no deberían tener esos puestos, esos cargos dentro de la iglesia. Pero se le dan para que no se vayan de la iglesia. Muchos pastores hoy día. Eso lo estamos viendo a diestra y siniestra. Pero Dios le va a pagar de la misma manera que le pagó a Tiatira. Lo más que le interesa a Dios es que vivamos en santidad, que vivamos en comunión con Él, más que cualquier otra obra o sacrificio que hagamos. Al igual que las iglesias que hemos visto hasta ahora, Jesús es su recompensa. Esta estrella es el mismo Jesús. Esto lo vamos a ver más tarde en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Y Jesús todavía es la recompensa de la iglesia de hoy. Sigue siendo y será la recompensa para la iglesia de hoy. El fracaso más grande de una iglesia es no tener a Jesús. Para ese tiempo no había muchas iglesias, habían solamente 2 o 3 regadas por allí. El evangelio todavía no había alcanzado mucho. Así que los que en verdad querían buscar a Dios no tenían alternativa. Aunque acudían a iglesias que no tendrían una doctrina al 100%, que no era 100% santa,
pero ellos se mantenían santos. Había un grupito que siempre se mantenía santo, como lo que vemos hoy día. Cada una de estas cartas, a la vez que se leían en la iglesia que se enviaba a la iglesia, como dije al principio, pues estas se enviaban a las otras iglesias con el mensaje de que Dios le dio. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, entramos al capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 7. Bendito el Cordero. Usted lea conmigo en esta hora. Dice: y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y el mensaje continúa hasta el versículo número 7. Sardis, esta iglesia nace de la reforma del protestantismo, hermano. ¿Se acuerda de Martín Lutero, quien clavó las 95 tesis allá en la catedral en Alemania? Cristo le hace otra advertencia: estás viva, pero estás muerta. Sé vigilante, no eres perfecto. Y le elogia diciéndole: los fieles andarán conmigo. Esta iglesia es comparada con la parábola de la perla y el tesoro escondido. El tiempo de esta iglesia es entre el año 1520 al 1750 después de Cristo. Bendito el Cordero de Dios Santo. Esta iglesia tenía buenas obras. Tenía buenas obras. Se esforzaba bastante también, como las otras iglesias que vimos al principio. Y Dios le ofrece unas recompensas. Le dice: serás vestido de ropas blancas, no borraré tu nombre del libro de la vida, y numeral 3, confesaré tu nombre delante de Dios y de sus ángeles. Así que, hermano, vuelvo a recordarle que en el internet hay muchos buenos estudios sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Y por eso es que no estoy profundizando mucho en ellas, para que usted busque, porque hay muchísimos buenos estudios acerca de estas iglesias. Mi mayor interés es profundizar más entre los capítulos 4 al 22, profundizar en esos capítulos. Eso es bien importante para mí, profundizar bien en ellos. Por eso en el capítulo 1 al 3 no he profundizado muchísimo. Y como le dije anteriormente, si tiene alguna pregunta, anótela en un papel y entrégamela, hágamela llegar. Bendito el Cordero Santo de Dios. La reprensión que Jesús le da a esta iglesia es una invitación a despertar y a poner atención más cerca a las cosas santas. Al decir los 7 espíritus de Dios, no significa que son 7 espíritus santos, hermano. Significa que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, y esto lo encontramos en el capítulo 11 de Isaías. No había mucho que esta iglesia pudiera contribuir. Tenía nombre que sonaba bonito, que atraía a la gente, pero no había vida. Pero a pesar de todo esto, había personas que buscaban a Dios con todo su corazón. Había un grupito. Siempre Dios tiene un grupito en esos lugares. ¿Por qué? Para vergüenza de los demás. La iglesia de Sardis es un ejemplo. Y también lo fueron ejemplos Lot, Daniel, José, entre otros. Fueron ejemplos de la búsqueda de Dios en lugares, en situaciones difíciles. Cuando la gente a su alrededor no servía a Dios, ellos decidían servir a Dios. Y Dios siempre tiene un grupito, como dije, para vergüenza, para condenación de aquellas personas que no buscan verdaderamente a Dios. En cada iglesia que hay sobre la faz de la tierra siempre hay un grupito de personas íntegras que aman a Dios. Aún dentro de sectas y grupos que son catalogados como anticristianos, siempre Dios tiene a alguien que sirve como piedra de tropiezo, como una piedra en el calzado, como una pieza de tropezar. Dentro de Sodoma estaba Lot. En Egipto tenía a José. En Babilonia tenía a Daniel y a los 3 hebreos.
Gente que no vendían la verdad y que estaban dispuestos a pagar con sus propias vidas por causa de Jesucristo. Notemos que las recompensas serían dadas a aquel que venciera. El grupito que estaba haciendo y siguiendo a Jesús dentro de esa iglesia ya poseían su recompensa. Así nosotros mismos ya poseemos nuestra recompensa, quien es Jesús mismo. Todas las demás cosas, todo lo demás es secundario. Dice que se le iba a dar ropas blancas. Las ropas blancas tipifican pureza, resplandor, luz. Con este punto número 2, hermano, con este punto número 2, se le cae el teatro a la doctrina salvo, siempre salvo. Porque ellos dicen que una vez salvo, siempre salvo, y que no hay manera en que usted se pierda. Pero vemos aquí que dice que iba a borrar sus nombres. Borrar viene del griego exeleifo, que significa anular, quitar, borrar, hacer desaparecer. Es el mismo término que se usa para borrar el pecado. Y hay gente por ahí, una vez que eres salvo, siempre salvo, no te puedes perder. Estás señalado, estás marcado con el sello de salvación. Eso es mentira del diablo. Porque si fuese así, entonces no iba a decir que su nombre iba a ser borrado. Y Dios le dice también como recompensa que va a confesar su nombre delante de Dios y de sus ángeles. O sea, recibir conocimiento, reconocimiento de parte de Jesús. Gloria al Señor. Seguimos con la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Usted léalo después en su casa. Cuando llegue allá lo lee. Bendito el Señor para siempre, para el tiempo apremia. Vamos a leer los primeros 2 versículos, 3 versículos. Y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes poco fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Esta iglesia fue la que dio comienzo a la evangelización mundial. Dios reconoce sus obras, reconoce que tiene poca fuerza, que ha guardado la palabra, que no ha negado su nombre. Y le hace una advertencia como a todas las demás. Retén tu corona. Esta iglesia es comparada con la parábola de la red. Esta iglesia está situada en el tiempo entre el año 1750 al siglo XX. La iglesia que tiene la llave de David, la que abre el evangelio, que abre y nadie cierra, que cierra y nadie abre. Bendito sea el Señor para siempre. Era reconocida por sus obras, por su trabajo, por su esfuerzo, porque había guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesús. Tereo hologos maujo hopomene. O sea, has vigilado, has mantenido, has retenido y conservado lo dicho. El tratado, has conservado el verbo de mi resistencia, aguanta o perseverancia. No has negado mi nombre. Arneomai mojo onoma. O sea, no has rechazado, no has renunciado a mi autoridad,
No has renunciado a mi carácter, no has renunciado a mi persona. Y por esto se le dan estas recompensas. Serás columna. Llevarás grabado el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y el nuevo nombre que se le dará a Jesús. La iglesia de Filadelfia es la única iglesia que no recibe un mensaje de reprensión de parte de Dios. Jesús se presenta a la iglesia como el que tiene la llave de David. Esto podría representar su genealogía narrada en los evangelios de Mateo y Lucas. El que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Esto indica siempre la autoridad que Cristo tiene. El supremo poder y la suprema autoridad en el reino de Dios y en todas partes, en el cielo y en la tierra. Y también esta llave significa la apertura del evangelio. El verso 10 es la clave y uno de los más importantes versos en toda la Biblia. Cristo le promete a su iglesia que la guardará de toda la prueba. Leamos el original griego que dice: Jotitereo, hologos maujo, hupumene kago, setereo ek, jojora, jo pirasmos, homelo el homai, epijo eocumene, jolos pereiso, jo catoikeo epijoje. ¿Qué quiere decir todo esto? Traducido es que retienes el mensaje, la noticia, la palabra de mi perseverancia, de mi constancia, de mi paciencia. Yo también a ti, escuche bien, yo también a ti te retendré, te guardaré, te mantendré libre fuera de la hora o del tiempo de la adversidad o del tiempo de la prueba o del tiempo de la tentación que está a punto de llegar o de pasar o de arribar o de venir sobre todo el globo de la tierra, sobre el mundo completo, sobre el mundo entero, para probar, para escudriñar, para incitar a los que moran o habitan sobre o encima del territorio de la tierra o del suelo. Esto es exactamente lo que significa. Este verso está hablando, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. Después de la iglesia de la Odisea, no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 19. Pese a lo que diga la gente, la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Qué es lo que retenemos? Lo que la iglesia retiene. Lo que la iglesia retiene hasta hoy es el evangelio de Jesucristo, su doctrina, su verdad. La palabra retener significa agarrar con violencia, asirse, como quien agarra un pedazo de soga cuando está cayendo por un precipicio y es lo único que hay para salvarse. Como quien se aferra a la vida cuando le dicen que le queda poco tiempo. Así mismo. Nuestra corona, amado hermano, es Jesús. Y dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. La iglesia de Filadelfia debe ser un ejemplo a seguir de todas las iglesias que se llaman iglesia de Dios. Hagámonos un examen e indaguemos en lo profundo de nuestro corazón para ver si todo lo que hacemos agrada a Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Nos halaga de la misma forma que halagó a esta iglesia? ¿En qué hemos fallado o dejado por atender? ¿Qué asuntos hemos dejado? ¿Qué nos ha quitado la preeminencia de Dios? Bendito sea el Señor para siempre. Esto es tremendo, hermano. Gloria al Cordero. Y por último tenemos a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la apariencia, la iglesia despistada, la iglesia que quiere contraer nupcias con el mundo, la iglesia que imita al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero dice la Biblia que no somos del mundo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22 y vamos a leer esta iglesia completa, estos versículos. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta, amados, es la iglesia del último tiempo. Esta es la iglesia que se está viviendo hoy día. Una iglesia de apariencia. Una iglesia que quiere contraer nupcias con el mundo. Una iglesia que no le importa las almas, que no le importa si las almas se salvan o se pierden. Una iglesia indiferente, una iglesia que le da lo mismo. Pero la iglesia del Señor, Dios no la escogió para que sea así, sino para que sea una iglesia despierta, una iglesia celosa, una iglesia que dé fruto. Así es como Dios quiere a la iglesia en el día de hoy. La iglesia del día de hoy, que estamos viviendo tiempos finales, tiempos decisivos, tiempos poderosos, tiene que ser una iglesia despierta, no una iglesia despistada, una iglesia que le diga al pan, pan y al vino, vino, que diga a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Pero esta iglesia de la Odisea pensaba que aunque tenía dinero, que podía, que no tenía necesidad de nada, que todo ella lo podía comprar con el dinero. Pero se le olvidó una cosa, que la salvación, el amor de Dios, no se puede comprar con dinero. En este aspecto esa iglesia era bien pobre. Pensaba que tenía poder por su dinero, por su riqueza. Pero se olvidaba que el poder verdadero proviene del Espíritu Santo. Esta era una iglesia tibia. Y por consecuencia, Dios le dice, porque como tú no eres fría ni eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. La palabra te vomitaré de mi boca, esas palabritas, dice en el griego, te estoy vomitando de mi boca. O sea, me das náusea en mi estómago, me das náusea. No me caes bien al estómago. Eso es lo que se está refiriendo aquí cuando dice, te vomitaré de mi boca. Y se le da una advertencia, se le dice, para que no se descubra tu desnudez. Compra de mí oro refinado, para que no se descubra tu desnudez. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Por qué se le invitó a arrepentirse? Se le invitó a arrepentirse porque las obras que estaba haciendo no eran de agrado delante de Dios. Bendito el Señor para siempre. Y Dios le dice, mira, yo estoy aquí a la puerta, estoy llamando, estoy tocando, pero tú eres quien tienes que abrir. O sea, es una puerta cuando que la cerradura está por dentro, no está por fuera. Por fuera no hay nada que el Señor pueda abrir. Y dice, tú eres la que tienes que abrir. Tú eres la que necesitas de mí. Yo no necesito de ti. Tú necesitas de mí. Tú tienes que abrir la puerta. Qué tremendo, ¿no? Y le dice, al que abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Así como yo me he sentado
en el trono de mi Padre porque he vencido. El tiempo de esta iglesia es el tiempo en que estamos viviendo. Los últimos días, los últimos tiempos del siglo XX para acá. Y nosotros vimos el comienzo de la iglesia ya para el tiempo, algunos años atrás. Los que tienen más edad que yo, para los 40, los 50, los 60, cómo la iglesia era una iglesia viva, cómo la iglesia era una iglesia poderosa. Pero del año 2000 para acá, entre el año 95 por ahí para acá, del 2000 para acá, hasta el año que estamos viviendo, hermano, la iglesia está indiferente. La iglesia está dejándose ser conquistada por el mundo, quiere contraer nupcias con el mundo. Y se supone que el novio de la iglesia sea Jesucristo, no el mundo. Y la iglesia tiene que dejar de estar trayendo las cosas del mundo para la iglesia. Las cosas que están en el mundo no se pueden imitar para hacerlas en la iglesia. Hay muchas cosas que no se deben traer a la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Eso hay que pararlo. La historia de la Odisea es bastante controversial. Se dice que estaba localizada en un lugar donde el agua que llegaba a ella era tibia, que no podía tomarse. Y por eso causaba malestar a las personas que tomaban de ella. Y por eso Dios comparó a esta iglesia como la iglesia tibia. Se le dio el nombre a esa ciudad porque fue un regalo que el rey le hizo a su esposa, la Odisea. Y por consiguiente llamaron a esta ciudad la Odisea, la ciudad de la Odisea, que ese era el nombre que tenía la esposa del rey. El tiempo que estamos viviendo, hermano, se conoce como el tiempo de la Odisea. La iglesia indiferente, donde no hay fervor, donde se permite la mundanalidad, donde se adoptan costumbres mundanas para practicarlas dentro de la iglesia. Jesús se presentó ante ella como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Veamos cómo dice este texto en griego. Vamos a leer en griego cómo dice este texto. En griego dice: Amén homartus, hopistos kai alexinos, hoarge hokistis hoseos. Que significa el mártir o el testigo, el digno de confianza, o el fidedigno y veraz y sincero, el verdadero, el jefe, gobernante, magistrado de la formación o creación de Dios. No quiere decir que Cristo fue creado. Lo que implica es que Cristo fue quien dio comienzo o quien dio inicio a la creación desde el principio. Que esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde encontramos el comienzo de todas las cosas ejecutadas, hermano, por Jesús. No que Jesús sea un ser creado, porque Jesús no es un ser creado. Jesús es eterno, no tiene creación, no fue creado por nadie. Esta iglesia estaba en tremendo problema frente a Dios. Conocía el evangelio, conocía la doctrina de Jesús, pero su riqueza le llevó a depender de más de las provisiones de la ciudad que de Dios. Pensaba esta iglesia que como tenía mucho dinero, tenía de todo, no necesitaba de Dios. Y que ellos por sí solos, por su riqueza, por su poderío, se las podían arreglar solos. No necesito de Dios. Esto es lo que estamos viendo en las iglesias hoy día. Muchas iglesias, mega iglesias, que tienen dinero pero no tienen a Dios. No tienen su protección. Dios no está en ese lugar. Aunque hay muchas personas en ese lugar que buscan fervientemente a Dios, que aman a Dios, pero Dios no está en ese lugar. Esta iglesia había perdido la vista espiritual, exactamente como lo estamos viendo en el día de hoy.
una iglesia sin visión espiritual, una iglesia que le da lo mismo. A diferencia de la iglesia de Sardis, que Cristo le dijo, yo soy y estoy contigo todo el tiempo. Y en esta iglesia de Sardis, donde el satanismo estaba a la orden del día, esta iglesia procuraba mantenerse fiel. Pero Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Este texto, hermano, lo usa mucha gente para tratar de atraer a los inconversos. Pero Cristo no le está diciendo esto a los inconversos, Cristo le está diciendo esto a la iglesia. A la iglesia, a su amada, le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, mira, abre, yo estoy aquí, estoy dispuesto para entrar, solamente abre y déjame entrar. No es de los inconversos que Jesús está hablando aquí, es de su iglesia, hermano. Él les está haciendo una invitación al arrepentimiento y les promete que se sentarán con Él en su trono. No es al mundo, es a la iglesia que tienen a Cristo afuera. Esto es terrible, hermano. Una iglesia que hace lo que da la gana y no deja a Cristo entrar ni ministrar. Es una iglesia que está en peligro, y esta es la iglesia que estamos viendo en el día de hoy, donde las dogmas de hombres son más importantes que las reglas bíblicas, donde el hombre tiene desempleado al Espíritu Santo, lo tiene sentado, cogiendo sin coger parte, lo tienen en disciplina al Espíritu Santo sentado, y no están dejando al Espíritu Santo hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. La administración, el convencimiento de pecado, lo que el Espíritu Santo hace, la iglesia, el hombre quiere hacerlo. Y pero el Señor le dijo a Zorobabel, ¿se acuerdan que le dijo? No es con la fuerza, no es con espada, es con mi espíritu. Y si tienen el espíritu desempleado, lo tienen sentado ahí, porque solamente se usa para hablar lenguas y para brincar y para gritar y para... El Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo no es más que para hablar lenguas y para tenerlo... muchas veces se finge, hermano, esto es terrible. Se finge a frente en el altar una unción que no se tiene. Una unción que no se tiene. Se finge con la gritería. Y porque se creen que si están al frente gritando eso es la unción. Eso no es la unción. A Jesús no se conocía por gritón. Y para ese tiempo no había micrófono. Pero a Jesús no se conocía por gritón. Y no había más persona en este mundo más ungido que Jesús. Perdóneme a usted si se ofende. Pero usted no es más ungido que Jesús. Y Jesús no se veía por las calles gritando ni haciendo show como el show que estamos viendo que se ve dentro de muchas iglesias hoy día. Para fingir unción. Para fingir que tienen al Espíritu Santo. Si tienen al Espíritu Santo sentado, lo tienen en disciplina, lo tienen desempleado. Y esa es la iglesia hoy día. Esa era la iglesia de la Odisea. Y Dios le dice, te voy a dar una recompensa. A todo aquel que termine la carrera en estos últimos días difíciles, donde las profecías del Señor se están cumpliendo a diestra y a siniestra, Él dice, para quien termine la carrera, todo el que venza en este mundo con sus placeres y espejismos engañosos, se sentará conmigo a mi lado, así como yo me he sentado, he vencido y me he sentado en el trono de su Padre. Esto es para todo aquel que pone su confianza plenamente en Cristo y se rinde a sus pies. Esto no es para todo el mundo. No todo el mundo que está en la iglesia es iglesia. El que vence es la iglesia. El que obedece es la iglesia. El que ama es la iglesia. El que busca a Dios es la iglesia.
No todo el mundo. No todo el mundo que se para al frente a gritar y a brincotear es iglesia. Muchas veces es un fingimiento para que la gente, ¿cómo se llama? Impresionar a la gente. Pero en sus corazones están vacíos. En sus corazones no hay paz. En sus corazones no está Dios. Así era la iglesia de la Odisea. Tenía dinero, tenía poder, pero no tenía a Jesucristo en su corazón, que es lo más importante. No tenía la llenura del Espíritu Santo, que es lo más importante en el cristiano. No es el hablar bonito, no es el predicar bonito, no es el cantar bonito, no es el que trae testimonio bonito. No es el que se expresa bien. Es del que tiene a Cristo y el Espíritu Santo en su corazón. Y esa era la iglesia de la Odisea. Y esa es la iglesia que estamos viendo en el día de hoy. Lamentablemente decirlo, pero esa es la realidad. Bendito el Señor. Y así, hermano, con esta iglesia terminamos los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.